¿Y cuáles son las características o la personalidad de un dictador? Es algo muy interesante para tenerlo como referente cuando analicemos cualquier caso en el que podemos tener una personalidad en el ámbito de la política que es caracterizado o definido como un dictador. Es una persona que tiende a usar la demagogia. También suelen ser unos personajes que tienen un alto grado de narcisismo. Se consideran a sí mismos pues perfectos, el referente de cualquier cuestión, son la mejor versión de cualquier aspecto y esto se debe tener en cuenta. Son personajes también que son autoritarios, que quieren imponer, dado que como narcisistas consideran que ellos mismos son el referente de todo, suelen ser autoritarios. Son muy hipersensibles también a las críticas. Cualquier cosa que no sea lo que ellos piensan van a tender a, por la vía del autoritarismo, a controlarlo, eliminarlo. Tienen grandes dotes de manipulación por la vía del discurso, dar la vuelta a lo que está diciendo su oponente para indicar que lo que dice el otro está mal o va en contra de los valores o del interés general. También suelen hacer que el interés general del país sea el suyo propio, o mejor dicho, lo que para él es lo bueno va a ser el interés del Estado y por tanto estamos ante una dictadura. También, ¿por qué se elige a un dictador? Ya no es la personalidad del dictador, es por qué se llegan, porque hay veces que es por la vía de la victoria militar, pero cuando se eligen por la vía democrática, ¿por qué se eligen? ¿Por qué mayoritariamente el pueblo los elige? Es una cosa muy interesante. Pues suele ser una combinación de una situación de crisis social, por un lado, también de cierta desinformación o un nivel bajo informativo por parte del electorado. También de promesas que hace ese líder autoritario, que luego se convierte en un dictador, de promesas fáciles, inmediatas. Él tiene las claves para en 2 segundos, vamos a decirlo coloquialmente, esos males que tiene la sociedad, solucionarlos. Da una receta muy rápida. Si tú me eliges, yo soluciono todo. Y por esta vía hace que también por la vía de la manipulación emocional lleguen al poder y luego muestren su deriva totalmente totalitaria. Y por poner un personaje histórico que fue un dictador y es uno de los grandes dictadores de la historia de la humanidad, que causó muchos millones de víctimas, podemos referirnos a Adolf Hitler. Él tenía una psicología muy pronunciada. Era un ególatra, tenía también una visión de que él era un mesías, era un salvador del pueblo alemán, así lo creía, tenía dificultades para la intimidad, para el trato, para relacionarse con los demás, para expresar sus sentimientos y también, y esto puede sorprender, tenía sentimientos de inferioridad. Esto se ha analizado desde la psicología clínica y este sentimiento de inferioridad era lo que hacía que quisiese mostrarse en los demás como fuerte, poderoso y también luego deriva en esa vía autoritaria. Yo me siento débil, pues intento imponerme a los demás. Era muy perseverante, luchaba por sus objetivos, quería obtener el poder y gobernarlo todo sin ningún tipo de compartimentación de ese poder. Y por esa perseverancia personal consigue sus objetivos. Y además tenía unas grandes dotes de manipulación, que lo hemos visto que era una de las características de los líderes autoritarios, o mejor dicho en este caso, dictadores. Tenía una obsesión absoluta por el control y el ejercicio del poder y poca capacidad de empatía con los otros. Estas características de la psicología de Hitler hicieron de él pues, uno de los grandes dictadores de la historia de la humanidad y que ha quedado en la mente de todos hasta el siglo XXI por las millones de víctimas que causó y tuvo como consecuencia su gobierno. Hasta aquí esta exposición sobre las características de los dictadores y el caso histórico de Hitler. Amigos, en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la libertad de expresión como un derecho humano reconocido internacionalmente y que es parte de los criterios principales para medir
¿Qué tan libre es un país? Nos acompañan en el piso, aquí junto a mí, el doctor Miguel Don Gil, doctor en historia, asiduo invitado a este programa durante un tiempo por vía Zoom, por su estadía en Madrid, pero hoy lo tenemos con nosotros en Santo Domingo. También nos acompaña hoy vía Zoom otro invitado asiduo, el doctor Manuel Ramón Vázquez Perrota, abogado y escritor y director de la oficina Vázquez Perrota. Bienvenidos a los dos. Amigos, parte del desarrollo, hola Manuel Ramón. Hola Mónica. Hola Miguel. Bueno amigos, parte del desarrollo y el crecimiento de la humanidad se lo debemos en parte al intercambio de ideas y de conocimientos. Y para este libre tránsito de la información es fundamental esta libertad de expresión, es fundamental. Entonces, tenemos en este momento este programa hablando justamente de que no solamente es importante esta libertad de expresión, sino que también debe de tener límites. Ahora más, pues, entre las noticias falsas, llamadas fake news, entre personas también que trastuecan. O sea que hay un límite, como en todo, hay un equilibrio entre lo que es la verdadera libertad de expresión para lo que es el desarrollo de la humanidad y lo que es, pues, cuando esto se desborda. Vamos a comenzar hablando, pues, cuáles son esos límites de la libertad de expresión en este mundo, como digo yo, ya informático, donde también hay abusos. Comencemos con Miguel Don Gil, que está aquí en el estudio. Bienvenido al país de nuevo, Miguel. Bueno, yo soy hispano-dominicano. Ya lo creo. A mí me parece muy interesante y por eso te sugerí este tema de la libertad de expresión, porque es algo muy necesario en cualquier sociedad actual, en cualquier democracia, pero realmente yo creo que en las últimas décadas no se reflexiona lo suficiente sobre qué es realmente la libertad de expresión. Y dado que últimamente hay tanta aluvión de noticias, de conflictos internacionales, etcétera, creo que es interesante reflexionar sobre la libertad de expresión. Entonces, para ubicarnos y haciendo una definición muy sencilla para que el público lo entienda, la libertad de expresión sería la libertad que tiene el individuo o un colectivo de personas de expresar su opinión o sus ideas sobre cualquier tema, sin que por ello sea ni perseguido, ni encarcelado, ni represaliado. Y este matiz es muy importante porque para que se genere debate en la sociedad, para que se produzcan cambios, también para que haya supervisión de los sistemas de gobierno, de las democracias, es necesario que los ciudadanos puedan opinar y sin que por ello vayan a ser ni encarcelados ni otras cosas, que es lo que pasa, por ejemplo, en las dictaduras. Entonces, bajo este enfoque es sobre el que hay que proyectar lo que es la libertad de expresión. Y luego hablabas tú muy bien de que hay límites a la libertad de expresión, debe haberlos. Este es un debate interesante, porque la libertad de expresión, en principio, se concibe que no debe tener límite. Hombre, sí que hay unos límites, que es lo que atentan con otros límites del derecho. Estaría el derecho al honor. Es decir, si alguien inventa un embuste sobre ti, no, yo te vi el otro día por la noche de fiesta y tú no estuviste de fiesta, tú tienes el derecho al honor de que eso es una mentira, porque no es así. Luego está el derecho a la privacidad. Todos tenemos una vida privada, aunque luego haya personas que tengan una vida pública. La vida privada se debe respetar. Entonces, ahí sí que esos son límites, ¿no? Y luego, bueno, hay otros límites, por ejemplo, pues lógicamente, todo lo que tenga que ver con obscenidades, con pornografía, todo eso, hay unos límites que no se pueden pasar. O el derecho a la infancia, a respetar que los menores pues, no salgan en los medios, etc. Estos son los límites necesarios o más básicos, pero yo entiendo que a partir de ahí no debe haber ningún límite. Por ejemplo, en la democracia, sí, que se supone que una democracia es donde hay libertad, la libertad del ciudadano, la libertad de expresión, la libertad de acción, de asociación, es fundamental para decir que vivimos en democracia. Entonces, ¿hasta qué punto en la democracia debe haber una total libertad de expresión? Y después vamos a tener la opinión del abogado. ¿Es bueno que haya libertad total de expresión en una democracia? Sintetizando mucho, sí.
Pero lógicamente la libertad de expresión es un derecho, pero también tiene unas obligaciones. Si uno se expresa con rigor, con fundamento o dando su opinión en hechos, nunca va a haber un problema. El problema es cuando uno dice cualquier cosa, pero o está basada en una mentira, o atenta contra el derecho de la otra persona, ahí está el problema. Por eso yo creo que es muy interesante, yo que vengo siempre del ámbito de la historia y de la educación, inculcar en la educación lo que es informarse, lo que es saber hacer una crítica documental, o sea, una crítica de un texto escrito, o también saber discernir qué noticias pues son ciertas o no, o uno sacar sus propias conclusiones viendo diferentes canales de televisión. Medios, fundamental. Entonces, si se cultiva desde el punto de vista de la educación lo que es auténticamente la libertad de expresión, nunca se van a saltar los límites. El problema es que hoy en día no hay esta formación y no se inculca la lectura, ni saber analizar un texto, ni las fuentes. Ese es, yo creo, el gran problema. Las fuentes son fundamentales y consultar varias fuentes. Entonces le pregunto a Manuel Ramón Vázquez Perrota, tú como abogado, Manuel Ramón, y que has trabajado en este tipo de documentos, incluso has escrito libros de comunicación y de virtualidad, ¿hasta qué punto la libertad de expresión es un derecho humano cuando se pierde? Y en gobiernos dictatoriales, bueno, podríamos mencionar el caso de Venezuela, donde se cuarta la libertad de expresión y otros países también, y también desde el mismo gobierno a veces se dice cosas que no son ciertas. Bueno, ante todo un saludo a toda tu teleaudiencia. Y fíjate, el programa de hoy es importante y oportuno, las dos cosas. La gente da por un hecho muchos de los derechos trascendentales que tiene y que lo vive día a día, y como se establece esa sabiduría popular que dice que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es en esos momentos donde uno comienza a valorar ciertos elementos, entre ellos lo que son derechos fundamentales, que no nacieron con la humanidad, sino que son conquistas que de manera histórica se fueron consiguiendo. Y créeme que el derecho a la libre expresión de las ideas y del pensamiento se consiguió a sangre y fuego. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia de las civilizaciones no siempre existió ese derecho humano a usted poder expresar lo que quisiera. Déjame decirte una cosa. En el siglo XVII, por ejemplo, en el libro de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, se narra la ocasión en que un hombre fue brutalmente torturado, simple y sencillamente, por no quitarse el sombrero en una procesión religiosa. Entonces, ¿a qué voy? Te reitero, tal vez el ejemplo no tenga que ver directamente con una expresión del pensamiento, pero sí con cuestiones tan básicas como eso. Imagínate que esa persona hubiese dicho algo descompuesto respecto al rey. La suerte hubiese sido muchísimo peor. Entonces, históricamente se fue consiguiendo el entendimiento de que tan valioso es mantener la vida como una vida de manera adecuada en sentido de lo que es el honor y la consideración. Y mucho de ese honor y consideración va aparejado a lo que tú piensas y a esa libertad de expresar. Entonces, claro que es un derecho constitucional de primer orden, el derecho a la libre expresión, y las personas deben entender que cuando usted puede ejercerlo, y normalmente se ejerce de manera cotidiana y la gente hace uso de ese derecho constitucional sin darse cuenta
de que es un verdadero valor. Ahora, en esos regímenes totalitarios que tú has mencionado, no solamente de América, sino de Oriente Medio, hay países todavía de Europa del Este que tienen regímenes de mucha fuerza, pues créanlo que esto de este programa de televisión, por ejemplo, donde podemos expresar nuestras ideas con respeto y con consideración, pero lo que nosotros pensamos y ya no es tan normal. En esos países, por ejemplo, hay censura previa, y eso es un punto muy importante y muy enrarecedor del espíritu, que tú tengas, por ejemplo, un protocolo a seguir de que no se puedan hacer tales y cuales cosas que son sumamente básicas, simples y sencillas, que no deberían tener ese tipo de reglamentos. Que no parecerían, ¿verdad? En nuestro país, que vivimos inmersos, nos parecería mentira que no se pudieran decir algunas cosas. Que no se pudieran decir algunas Entonces, cosas. Entonces, le pregunto, y déjeme, ajá. Es muy importante esto que quiero decir, que nadie se llame equívoco. Por ejemplo, en Inglaterra, en algunas comunidades de Inglaterra, están llevando presos a personas sí. por expresiones de carácter religioso. Sí. Por ejemplo, con el tema de los abortos, que no me quiero meter ahí, pero es una expresión del pensamiento, el de tú estar a favor o en contra. Por ejemplo, yo estoy en contra, pero esa es mi idea. Yo puedo expresarla libremente. No me puede pasar nada por ello. Pero para que ustedes lo sepan, que un país tan adelantado como Inglaterra, hay problemas con. Bueno, en Inglaterra hace unas semanas apresaron a un grupo por expresar simplemente en una huelga sus opiniones. No sé si a esas que te refieres, Manuel. Más aún. Sí. Se subió a las redes el evento de una persona, una señora que fue arrestada sí. por orar frente a una clínica de aborto. Wow. Simplemente por eso. Y él una oración en silencio y fue arrestada por eso. O sea, fíjense que el mundo está muy complicado. Y esto se hace en pro a la libertad de expresión, que eso también hay que tener mucho cuidado. En este caso, la restricción a la libertad de expresión. Entonces, hay un punto muy importante que... 2 minutos, Manuel Ramón, se nos acaba el tiempo. ¿Perdón? Que se nos acaba el tiempo, tienes 2 minutos. Ok, lo resumo. Que tiene que ver con la persecución y restricción, pero también que no se confunda la libertad de expresión con el libertinaje. Tampoco usted puede estar diciendo todo lo que a usted le venga a la cabeza. O sea, usted también tiene que ejercer ese derecho con un deber de decoro y de respetar el honor y la consideración de los demás. No porque usted tenga un derecho constitucional, y cuando hago esa pausa y le doy todo ese carácter, es la importancia que tiene. No quiere decir que usted pueda decir todo lo que usted le dé la gana. Usted lo puede hacer siempre y cuando no falte al honor y a la consideración de las otras personas. Porque entonces esa libertad de expresión de las ideas y del pensamiento se convierte nada más que en un libertinaje y en algo de mal gusto y de mal uso, que conlleva entonces incurrir en los delitos de difamación o de injuria, dependiendo del carácter ofensivo de las expresiones que usted tiene, que sean ofensivas, ahí usted está injuriando, o de la inventiva que usted tenga sobre la historia o sobre el proceder de una persona, que en el caso de que sea mentira, entonces es una difamación. Usted no puede ni injuriar a nadie, ni difamar a nadie. Usted no puede estarlo ofendiendo, ni inventándole historias que no son reales. Muy bien, Manuel Ramón. Ese punto de la difamación es muy importante. Vamos a ver entonces ahora con Miguel Don Gil en el piso, hablar sobre los cambios
en cuanto a la libertad de expresión con el Internet, con las fake news, y acabar un poco este segmento hablando de cómo construir entonces una libertad de expresión saludable. Internet, digamos que no ha cambiado nada, porque los fundamentos de la libertad de expresión son los que son, pero sí que ha potenciado la posibilidad del ser humano de lanzar sus mensajes, sus opiniones a cualquier lugar. Cualquier persona con un dispositivo móvil, con un celular, puede desde su casa dar su opinión sobre lo que sea. Esto hace que ya no sea un medio de comunicación, ya no sea un periódico, es que ahora tenemos un montón de millones de usuarios de un celular que pueden dar su opinión como si fuesen un medio de comunicación. El que todo el mundo pueda dar su opinión es positivo en el sentido de que la información se democratiza al máximo, pero también se corre el riesgo de que haya, por ejemplo, noticias que son erradas, con mala intención o sin ella, porque hay veces simplemente que es que no se comprende algo y se informa mal. Pero esto hace que se haya planteado el hecho si desde Internet, que no tiene cabeza, es lo bueno de Internet, es una red totalmente horizontal y democrática. ¿Cómo ponerle un control a eso? Bueno, ya ha habido algún tipo de medidas. Google revisa las informaciones que se vierten. YouTube lanza avisos cuando son temas controvertidos, te dice, bueno, mire usted el organismo internacional, la página web para esta información. O sea, que ya hay un intento de, vamos a decir, de control. Aunque yo diría que, y como de esto trata la intervención de hoy, decir que el gran garante o el único garante de los sistemas democráticos es la libertad de expresión. Entonces, a priori no debería haber ningún límite sobre temas. Yo, como el abogado que nos ha ilustrado también ahora mismo, yo opino que para eso está luego el derecho. Si alguien se extralimita, pues está pues el combatirlo ante un tribunal, pues por el derecho al honor, injurias, etc. Pero yo a priori o previamente no diría, no, esto es un tema tabú que no se puede tratar. Entonces yo le pregunto a Manuel Ramón para que me conteste muy conciso y breve. Manuel Ramón, en el derecho se contempla dónde comienza y dónde termina esa línea de la libertad de expresión que no afecte a un tercero. Sí, sí. Mira, nosotros tenemos la ley 6132 sobre la libre expresión de las ideas y del pensamiento, que contiene en su cuerpo la parte de la difamación y la injuria, que entonces son las partes penalizables. Tenemos la ley 5307 sobre crímenes y delitos de computadora y alta tecnología, que también establece, estoy en República Dominicana, cada país tiene su legislación correspondiente, que establece también los puntos de difamación e injuria especializadamente por vía de los medios digitales. No quiere decir que no se puedan apoyar ambas leyes de manera coordinada. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, inclusive con los fake news y con el daño que puedan provocar. No quiere decir esto que usted no pueda cometer errores, pero créamelo, yo no me pondría en el lugar de que se me pregunte o se me investigue por el hecho de yo haber liberado una información que hizo mucho daño. Yo sería de la idea de investigar bien primero antes de colocar este tipo de cosas en Internet. No quiere decir que ahora nos roboticemos y que tengamos un sobrecuidado, no, porque no todos los temas van a incidir de manera pública general y de manera negativa. Los temas cotidianos usted los trata como usted quiera, pero aquellos temas que usted sepa en lo que podría atentar contra el honor, la consideración, en lo cual usted puede también crear un problema público. Yo sería muy cuidadoso antes de publicar y tener muy clara cuál es la fuente y reitero, no llevarnos a un nivel de dureza. Manuel Ramón, de que no publiquemos nada, pero hay que tener cuidado. Y nos vamos a eso que tú dices de un problema público y le pregunto entonces a Miguel Don Gil,
en la política. En la política, Miguel, te lo pregunto porque en España yo diría, como espectadora, viéndolo por los medios de comunicación, que son expertos en faltarse el respeto en público, los legisladores en plenas cámaras legislativas, y de hecho me dicen que salen muy amigos todos de ahí. ¿Será que son una sociedad más abierta en ese sentido? ¿Cómo pudieras explicar esto? Ahí te puedo agregar algo. Pero muy breve, porque solo nos sí. quedan 3 minutos de programa. Miguel primero, Miguel. Miguel. Me encantan tus preguntas, Mónica. Sí, son ¿verdad? muy profundas. Pero bien, voy a intentar hacer lo posible. A ver, yo creo que en los últimos años, y esto sí que es cierto, en España vivimos en un ambiente general de cierta crispación, Sí. que es lo que ve cualquiera. Un dominicano pone la televisión española y ve como que hay un clima de enfrentamiento. Sí. Sí que es ciertamente que quizás en el ámbito de la política uno dice, oye, pues están ahí debatiendo muy fuertemente sobre un tema, igual luego salen del hemiciclo y se saludan y van a tomar un café. Y es posible. Es parte del propio sistema, es el debate público, a veces pues los ánimos se calientan, uno debate fervientemente y luego salen de allí y no es tan fuerte la situación. Yo diría que muchas veces no es tan fuerte la situación, pero que también es un poco lo que nos han llevado los medios de comunicación y los nuevos formatos de dar la información en un minuto. Concisa. Que hay que, como, vamos a decir, sintetizar mucho lo que uno dice y decirlo muy, vamos a decir, a veces muy secamente para que llegue. Y yo creo que eso ayuda muchas veces a crispar un poco el tono, ¿no? Yo creo que sería un poco... Es posible. Adelante, Manuel Ramón. Sí, en corto, en la ley dominicana me imagino que debe haber algo bastante parecido en España. Hay una dispensa de responsabilidad, una exención de responsabilidad para los discursos en el Congreso Nacional y en los tribunales de justicia. O sea, por ejemplo, los abogados cuando nos contestamos en estrado, yo por lo menos pretendo nunca ofender a nadie. Esa es una práctica mía y de muchos abogados. Pero hay algunos que inclusive el juez tiene que ejercer lo que se llama la policía de la audiencia y llamarles la atención. Ahora, por un discurso en un tribunal de justicia, yo no puedo caer preso. Yo no lo hago. No quiero ser el ejemplo exacto para poner el tema. Pero si un abogado cualquiera entra en un momento de desafuero y dice cualquier cosa en estrados, no puede ser perseguido por difamación e injuria. Lo mismo los legisladores. Muy buen Tienen dato. una exención de responsabilidad establecida por la ley. Lo mismo el Poder Ejecutivo no puede tampoco ser alegre en esto, pero los poderes públicos tienen cierta exención de responsabilidad cuando están ejerciendo en vivo, por así decirlo, los poderes de que han sido encargados. Muy interesante ese dato que acabas de dar. Para terminar, Miguel, un minuto hablando sobre cómo construir en el futuro, cómo seguir construyendo lo que es esta sociedad con libertad de expresión y en democracia. Muy en síntesis, fomentar en el sistema educativo el análisis de las informaciones, las noticias, fomentar el debate entre los propios alumnos, que sepan que se pueden decir las cosas con educación y respeto, también fomentar la crítica y también fomentar, que esto también tiene que ver con la libertad de expresión, el respeto del otro y de las diferencias. Uno como cuando ha viajado, sobre todo lo nota, yo España, he estado aquí mucho tiempo, en República Dominicana, uno ve muchas diferencias culturales, sociales, de todo tipo. Entonces hay que estar abierto a escuchar, aunque lo que diga el otro te sorprenda o sea muy diferente a tus costumbres. Y por esta vía yo creo que se puede bajar este nivel de crispación internacional que hay y esperemos que los conflictos que tenemos en el mundo pues se vayan solucionando por la vía pacífica. Yo creo que la apertura es fundamental, la apertura a conocer nuevas ideas y a ver cómo pueden aclimatarse todas, porque diferencias siempre las ha habido. Estamos trabajando en que esas diferencias puedan ser cada una puesta en un lugar y la libertad de expresión siempre reina entre nosotros. Muchas gracias a Manuel Ramón Vázquez Perrotas, a Miguel Don Gil y a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima. Bye.